Las etapas de la vida espiritual. Parte 2. La tierra prometida. Monje teólogo. Kadar. Las consecuencias de la indiferencia y la falta de lucha. Si no luchamos, entonces comenzaremos a descender en espiral hacia el abismo, cayendo de pasión en pasión, de adicción en adicción. La luz de la gracia vendrá cada vez menos, y la oscuridad descenderá cada vez más constantemente, hasta que la estrella del amor y la gracia finalmente muera, y la persona permanecerá en su pequeño mundo infernal, inmortal, insensible y fría. Si luchamos, entonces los períodos de la presencia de la gracia se volverán cada vez más intensos y largos, mientras que los períodos de su ausencia serán cada vez más cortos, y ascenderemos de gloria en gloria. La oración comenzará a abrirse paso cada vez más a menudo, y nuestro universo interior se volverá cada vez más hermoso a la luz de la gracia, que comienza a derramarse cada vez más abundantemente. La mente se volverá cada vez más abierta, hasta que podamos abrazar a toda la humanidad en el abrazo amoroso de nuestras mentes. Entonces nuestro drama estará en el hecho de que no podemos transmitir esta verdad, esta belleza a los demás, para hacerles entender cuál es la verdadera realidad. Los que dicen la verdad. Tal persona es como un gran hombre que ha adquirido un conocimiento al que otros no tienen acceso, y por lo tanto no le creen. Pero él tiene razón. Ahora recuerdo a un hermano que estaba en una situación similar. Un día estaba de pie en la vigilia y orando en el Estasidia, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Señor, ¿qué va a pasar?». Y entonces vio un árbol en sus brazos. Asombrado, miró hacia arriba y vio que sostenía la cruz del Señor en sus brazos, con Cristo mismo en la cruz, en una luz ilimitada. El Señor volvió su mirada hacia él y dijo con gran amor y paz: «Así viven los que dicen la verdad». Los que dicen la verdad siempre viven en la luz, pero no son plenamente comprendidos por aquellos que no han alcanzado tal nivel de plenitud. De hecho, la incomprensión entre las personas proviene de la falta de plenitud en la percepción de la verdad de Cristo, que se manifiesta de diversas maneras y en diversos grados de brillo en la vida cotidiana. Por esta razón, los santos padres no se centraron tanto en describir la plenitud de la verdad de la tierra prometida. De todos modos, habrían sido malinterpretados, ya que no tenemos experiencia de esta verdad y los errores acechan a cada paso. El camino al reino celestial y cómo es. Por lo tanto, los santos padres se concentran en describir el camino de la liberación de las pasiones, que continúa hasta la teosis, hasta el reino de la verdad, para que podamos alcanzarlo, y no algún otro lugar. Necesitamos consejo, confesión y guía espiritual, porque no sabemos cómo es el reino al que anhelamos entrar. No olvidemos que el verdadero reino celestial está dentro de nosotros, porque el Rey del cielo mora dentro de nosotros. De hecho, la teosis, la perfección, la consecución de la tierra prometida, el reino celestial, no significa tanto un movimiento en el espacio como una ascensión espiritual, incluso si el reino celestial es un lugar determinado. Y se llama el reino celestial por varias razones. Es el lugar más alejado de la pesadez de la materia, de la tierra, es decir, es espiritual. Es un lugar desde donde todo se ve puramente, en una visión que es como un abrazo amoroso que supera todas las limitaciones egoístas. Es una unidad total en el amor con todos y con todo. Y por último, este lugar, libre de las limitaciones de las leyes físicas, es todo el universo. Cuando una persona llega aquí, el amor de Dios y el conocimiento de Dios, basado en la experiencia, le ayudan a trascender los límites del dolor. La tierra prometida es la santidad para la que fuimos creados. Existe un hábito llamado paciencia en el dolor, y aquellos que poseen este bendito don ya no tienen miedo al dolor y nunca huirán de él, porque saben que el paraíso les espera. Gracias a esta virtud, los mártires soportaron fácilmente los tormentos. Sobre el mantenimiento de la mente y su importancia. Para alcanzar este estado necesitamos obediencia, celo,
oración, vigilancia, atención a nuestros pensamientos y sobriedad de mente. Los dos últimos se confunden a menudo y se utilizan indistintamente, pero es extremadamente importante distinguirlos. La atención a los pensamientos es una práctica ascética que incluye la oración y otros medios a través de los cuales nos protegemos de todo tipo de pensamientos y ataques demoníacos. Un pensamiento es un movimiento de la mente. Si lo tenemos en cuenta, quedará claro que la sobriedad de mente es mucho más difícil que ahuyentar los pensamientos, ya que es un enfoque global más que un rechazo puntual. La sobriedad de mente es mantenerla inexpugnable a cualquier ataque, pero abierta, como una ventana abierta, al amor de Dios. Esto sucede cuando la gracia de Dios ayuda abundantemente a la persona, porque sin ella no es más que polvo y pecado. Volviendo a las formas de ahuyentar los pensamientos, además de la oración, por supuesto, en primer lugar la oración de Jesús, también está la resistencia a ellos, así como el elevarse por encima de ellos. En cuanto a ahuyentarlos por medio de la oración, se puede hacer a través de la primera oración que nos venga a la mente, rezando con nuestras propias palabras. Sin embargo, la más eficaz es la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, realizada con un rosario de oración. Este es el camino de los principiantes que luchan contra las pasiones, ya que no pueden resistir a los enemigos, escapan a la oración. Pero este método siempre es útil, porque siempre somos principiantes. El segundo método, la resistencia ascética a los pensamientos, es utilizado por aquellos que luchan y están en la etapa de la iluminación, cuando la mente gana fuerza. El tercer método es la burla de los demonios, cuando la persona en su humildad alcanza la teosis, cuando se ve abrumada por el amor del Padre Celestial y el Todopoderoso, mientras que exteriormente parece que no fuera nada. Esclavitud a las pasiones. La analogía con los pensamientos. Sin duda, ahuyentar los pensamientos es vital en cualquier etapa de la vida espiritual, pero cuando la persona es esclava de las pasiones, está acostumbrada a prestarles atención e incluso a darles una importancia excesiva. Si la persona todavía está esclavizada a las pasiones, tal como los israelitas eran esclavos del faraón, y ni siquiera ha comenzado a luchar contra las pasiones adecuadamente, entonces el trabajo será el medio que traerá resultados para ahuyentar los pensamientos. Tengamos siempre algo que hacer. Tengamos una rutina diaria bien planificada que no permita que la mente se estanque y vuelva a su vómito. Proverbios 26, versículo 11. Este método bastante corporal es a menudo eficaz, ya que todos estamos más o menos en esclavitud al faraón de la mente, es decir, al diablo. Las categorías de rangos y pasiones. Para que podamos distinguir mejor en qué categoría debe estar cada uno de nosotros, permítanme darles la siguiente clasificación basada en los rangos físicos, porque desde una perspectiva espiritual es muy difícil para nosotros hacer distinciones, ya que para ello tendríamos que conocer el corazón de todos. Por lo tanto, en nuestra charla consideraremos 3 etapas de la vida espiritual: purificación, es decir, la lucha contra las pasiones, iluminación y la perfección. También consideraremos 3 grupos: el grupo purificador, es decir, el diaconado, el iluminador, el sacerdocio, y el perfeccionador, el episcopado. En la iglesia primitiva, en la divina liturgia, el diácono hacía casi todo, mientras que el sacerdote preparaba el santo sacrificio y el obispo solo ofrecía el santo sacrificio en el momento de la epiclesis, la oración eucarística, oraba y bendecía. No hacía nada más, porque estos actos son los más importantes. De hecho, para ser más precisos, el santo sacrificio es ofrecido por el eterno sacerdote y obispo, es decir, por Cristo, a través de hombres ordenados. Los sacerdotes deberían llamarse más exactamente presbíteros, porque tienen presbía timis, es decir, son más venerados que otros, porque a través de ellos Cristo se sacrifica a sí mismo.
Sin embargo, en la Iglesia se les llama sacerdotes, y por esta razón nosotros también seguimos esta costumbre. Los sacerdotes son la clase iluminadora, porque gracias a los sacramentos que realizan y gracias a su enseñanza, la gente se ilumina, siempre y cuando les escuchen, porque Dios nunca obliga a nadie. Los atributos distintivos de los obispos, archimandritas y sacerdotes. Los obispos son el rango de perfeccionamiento, porque llevan a la perfección la iluminación que los sacerdotes comienzan. De hecho, archiereas significa el jefe de los sacerdotes. El atributo que distingue a un obispo de un sacerdote es un encolpión, una decoración redonda u ovalada que lleva un obispo en el pecho. El número de panagias que lleva depende de su rango y de si sirve o no. Esto es más complicado, pero se lo explicaré brevemente. Si es obispo, es decir, supervisor, en griego, lleva solo una panagia. Si es metropolitano, es decir, tiene una sede en la metrópolis y varios obispos bajo su control, entonces lleva 2 panagias. Un patriarca lleva 2 panagias y una cruz. La cruz es el atributo distintivo de un archimandrita, que deriva de las palabras archigostis mandras, que significa el jefe de un redil. Un archimandrita es, o más bien debería ser, todo abad de un monasterio. En la práctica, la situación es un poco diferente, ya que archimandrita es también un título por debajo del obispo hoy en día. Como hemos dicho, el atributo distintivo de los archimandritas es una cruz pectoral. En nuestros días también verán algunos sacerdotes con una cruz, que se llaman estabróforos, pero este título honorífico es más moderno y se asigna a los sacerdotes que llevan a cabo una labor pastoral especial. Y ahora, ya que nos hemos sumergido en estas categorías, puede ser bueno mencionar al obispo vicario, es decir, al obispo que ayuda al obispo titular a administrar su diócesis. Por esta razón, en griego se les llama corobispo, siendo joros que significa lugar. El exarca, el legado del obispo, exarchí significa el líder, se ocupa de los asuntos monásticos y sirve como diputado del obispo en las provincias. Los ayudantes del obispo también incluyen al protosíngelo, que es el representante autorizado del obispo en los asuntos internos del obispado. Fue el primero de los que vivirían juntos en las celdas del obispado, que en la antigüedad era una forma de monasterio, protostusigelon. De hecho, es algo así como el secretario general del obispado. La correlación espiritual de los 3 rangos. Los que están bajo el cuidado de estos 3 rangos son otros 3 grupos: los que están siendo purificados, los que están siendo iluminados y los que están siendo perfeccionados. El grupo de los que están siendo purificados está formado por personas que son más o menos esclavas de sus pasiones, pero que están empezando a llevar una vida espiritual. El grupo de los que están siendo iluminados son los creyentes laicos, y el grupo de los que están siendo perfeccionados son los monásticos, los que se han entregado por completo a Dios. Es cierto que una persona siempre permanece libre, y puede rechazar esta dedicación sin siquiera darse cuenta. Por esta razón, se necesita tiempo para fortalecer la decisión de una persona de dejar Egipto y embarcarse en el camino de la obediencia y el arrepentimiento hacia la tierra prometida. Y por esta razón, el abad espera algún tiempo antes de tonsurar a un joven que llegó al monasterio como monje rasóforo. Finalmente, si vive una vida atenta, el hermano se convierte en un monje sencillo, el momento en que la gracia aumenta aún más, y entonces su nombre cambia porque se convierte en una persona diferente. Un monje recibe la plenitud de la gracia del Espíritu Santo cuando se convierte en un monje esquemático. Digo monje esquemático, porque la diferencia entre el esquema pequeño y el grande se determina solo por la diferencia en la medida. La diferencia en el servicio entre estos dos es una innovación. Un monje esquemático no está obligado a pronunciar solo 5 palabras al día, ni a hacer miles de postraciones, ni a realizar ningún otro trabajo físico especial. Es cierto que su regla aumenta ligeramente,
pero depende de la capacidad de cada monje esquemático individual. La lucha es espiritual aquí, y se hace para que todos puedan alcanzar la plenitud de la gracia, si solo realmente la quieren. Agradecemos y nos inclinamos ante el amoroso Señor por dar esta oportunidad a las personas, independientemente de si son hombres o mujeres, más o menos pecadores, etc. Todas estas cosas se hacen para que la persona se entregue a Dios de todo corazón, y entonces Dios se entregará a él. Que Dios nos ayude. Gracias por pasar tanto tiempo conmigo en mi viaje, por las oraciones de nuestros santos padres. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Amén.